Hemos llevado 4, sí, hasta el 5, y ya entrábamos en el capítulo 6, hablando acerca de los 7 sellos, ¿no? En lo que estábamos entrando. Bueno, pero para esto ya vamos a dar la bienvenida al profesor Martín Eizikovich. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias. Bienvenido a En Contacto en esta mañana para seguir compartiendo con los amigos que nos escuchan a través de la radio y a través de los medios digitales, a través de la internet, por ejemplo. Sí, muy bien. Bueno, como estabas diciendo, vamos a tomar en cuenta el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, que nos refiere a los sellos, ¿sí? Como bien estabas comentando, continuamos con esta secuencia de temas. Y bueno, vamos a analizar un poquito, porque esto lleva su tiempo, pero bueno, iniciamos un poquito el estudio para tener en cuenta cuáles son las características del texto. Ahí bien, se profesor. ¿Escucha bien todo? ¿Perfecto? Se escucha muy bien, y hay una cosita que no quiero dejar colgado, por favor, si me permite. Decime. Bueno, uno es que nuestro amigo Carlos, a quien le mandamos saludos, había mandado un mensaje y pedía una recomendación de buena bibliografía acerca del libro de Apocalipsis. No sé si lo podemos dar al final, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. Y sí, ese es uno, y lo otro era de una pregunta, bueno, que a través de los medios no pudo llegar a su destino, pero era de cuando hablaba respecto a que era imposible, en este caso, de un castigo de parte de Dios y del infierno y de todo eso. Entonces, la pregunta era, ¿y dónde queda la justicia divina? Ya que es característica es parte del carácter de Dios, ¿no? Ser justo. Claro. Bueno, vamos a empezar con la segunda y luego paso a dar la bibliografía referida a Apocalipsis, que puede servir para quien quiera estudiar o tener una idea general, ¿no? Perfecto. Mira, el tema de la justicia va de la mano de la misericordia, cuando uno en teología habla acerca de los atributos divinos. La justicia es un atributo divino, como lo es la misericordia. Nunca la justicia de Dios en el aspecto teológico va separado de la misericordia, van unidos. Por lo cual, nosotros que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, vamos a tener siempre que tener en cuenta que las realidades que en algún momento se pueden llegar a manifestar a través de la historia, o las que se han manifestado en el primer siglo, o las que se podrán manifestar, nunca van desprovistas de esa misericordia de Dios. Hay cosas que Dios no puede hacer según la Escritura, por ejemplo, mentir. Dios no es hombre para que mienta. Dios no puede morir en el sentido humano plenamente, ¿no? Si bien uno habla de Jesucristo y su muerte, también hay consideraciones que tiene que tener en cuenta acerca de la muerte de Cristo, que en algún momento lo vamos a ver, sobre todo ahora en poco tiempo, en 3 semanas, con respecto a la Pascua, ¿no? Que podríamos hacer un programa especial sobre ese tema, para hablar del tema de la muerte de Cristo siendo Dios. Hay cosas que Dios no puede hacer y, por ejemplo, no puede retractarse, ¿sí? Por más que en la Biblia dice y se arrepintió Dios, por ejemplo, con respecto a ciertos juicios que haya enviado. Hay que tener en cuenta el contexto en el cual nosotros estamos estudiando, y que los escritores bíblicos generalmente, eso siempre lo hablamos acá, le atribuyen a Dios situaciones propias del hombre o características propias del ser humano, ¿sí? Es una palabra media compleja que en algún momento la he dicho, que es antropomorfizar a Dios, o sea, darle cuerpo y forma de hombre y sentido de hombre a cosas que Dios realiza. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de la justicia, no podemos pensar que tenemos que avalar, por ejemplo, lo que los hermanos hijos del trueno pidieron a Jesús. Cuando nosotros leemos el Evangelio que un pueblo no aceptó la entrada de Jesús y fueron reticentes a la palabra que él traía, los hijos del trueno, Boanerges, dijeron, bueno, que descienda fuego del cielo y los consuma, punto, ¿no? Eso hubiera sido, digamos, a nivel humano justo, porque estaban rechazando a Dios, digamos. Ahora, la actitud de Jesús no fue esa. La actitud de Jesús fue misericordiosa.
En este sentido, cuando nosotros leemos en clave apocalíptica o en clave profética, nunca existe una condenación por parte de Dios directa en el sentido retributivo. O sea, no aceptó, se condena. Hizo mal, se condena. Cometió un error, es condenado. No. Tengamos en cuenta que el ser humano tiene libre albedrío. Este libre albedrío le permite al hombre escoger o elegir qué camino va a tomar. Como dice ahí en el texto de Josué. Aquí hay dos caminos delante de ustedes. Un camino es el camino de Dios y el otro camino es el que lleva a la perdición. En el contexto cristiano es el que lleva a la perdición, porque no está Dios en ese camino con respecto a la moral, a la ética, a los mandatos y demás. Entonces, si yo escojo el camino de la fe, tengo no retribuciones, sino que tengo un estilo de vida distinto a aquel que no toma el camino de la fe. Eso no significa que los que no toman el camino de la fe sean personas infelices, personas que estén llorando por los rincones, personas que estén mal, porque uno va a ver que el 99% de la humanidad va para un lado, un 1% va para otro lado, y la gran mayoría que no tiene en cuenta quizás los principios religiosos, no importa la denominación, pero que no tiene en cuenta principios religiosos, no por eso la pasa mal. Tienen su dinero, tienen sus bienes materiales, sus estudios, sus familias, y no por eso están siendo muertos, heridos, contaminados o enfermos a causa de sus pecados. No tiene nada que ver la enfermedad con el pecado, no, ni la pobreza con el pecado. Entonces, cuando hablamos de justicia, no estamos hablando de que Dios intervenga destruyendo a aquellos que yo considero no son personas de bien. La justicia de Dios no actúa así. La justicia de Dios actúa con misericordia y es pedagógica. Esto significa que en tanto una persona escoja un camino en la vida, Dios respeta eso, hasta tanto no se dé cuenta de que tiene que cambiar. Y si no se da nunca cuenta de que tiene que cambiar, o nadie tampoco le dijo que tiene que cambiar, Dios tomará en cuenta lo que la persona hizo de bien para considerarla. Si esa persona, su alma, estará eternamente junto a Dios o no. Digamos, existen muchas denominaciones que plantean el tema de la justicia a la luz del Apocalipsis, por ejemplo, o de los escritos proféticos, y plantean que Dios, bueno, en algún momento se va a levantar, se va a cansar de la gente mala y la va a destruir. Eso es lo que el ser humano piensa. Por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países del mundo, por ejemplo en China, personas que han cometido delitos son ejecutados, ¿no? En China aproximadamente 30.000 personas por año son ejecutados en la horca. Algunos, muchos menos, pero también en Estados Unidos, ¿no? O en cualquier lugar del mundo una persona comete un delito y entonces se lo separa de la sociedad y se lo coloca en la cárcel. Eso es justicia humana. Si Dios aplicara un tipo de justicia retributiva similar a la humana, ninguno de nosotros estaría con vida desde hace 5.000 años. O sea, el ser humano directamente no hubiera existido, porque Dios no va a crear algo que, sabiendo los errores que va a cometer, después lo tiene que sostener. Uno tendría que preguntarse eso, ¿no? Entonces, la justicia de Dios no interviene de forma retributiva como nosotros pensamos que puede hacerlo, como lo haríamos nosotros si fuéramos Dios en este momento y decimos, bueno, a ver, si podés ser Dios por 5 minutos, ¿qué harías? Y bueno, yo creo que el 99% diría que el 99% tendría que ser destruido y se salvarían 5 o 6 personas, ¿no? Mi familia, el gato y el perro, digamos, ¿no? Pero bueno, no es así. Hay muchas denominaciones, sobre todo evangélicas, que cometen cierto error teológico desde el púlpito cuando se habla de la retribución o la ira divina, e interpretan que eso se refiere a la destrucción del mundo. El mundo lamentablemente está siendo destruido por la acción del hombre. El ser humano, cada vez que quema un bosque, cada vez que tala un bosque, cada vez que contamina las aguas, todo está sumando para que la Tierra en algún momento no dé más, ¿no? Esto ya se está hablando y por eso se habla de colonizar Marte u otros lugares del espacio del universo, porque la Tierra está perdiendo su razón de ser. Entonces, ¿dónde queda esta sed de justicia que muchos cristianos tienen por decir, bueno, a ver, tanta gente mala hay, ¿por qué Dios no interviene? ¿Qué sería que Dios intervenga? Bueno, al sentido humano sería que termine con esa vida.
Ojo con eso, ¿no? Porque estamos tomando atributos que no son nuestros. Cuando Dios interviene, interviene con misericordia. Su justicia, como dice el Salmo 79, la justicia y la paz se besan. ¿Dónde se han besado? ¿Dónde se han encontrado? En la cruz. Si yo no leo la historia humana a la luz de la cruz, entonces voy a tener, digamos, un concepto antropomórfico de Dios pleno, y le voy a dar atributos que son humanos. Cuando yo veo los sellos, por ejemplo, un caballo blanco, un caballo negro, un caballo amarillo, un caballo rojo, más allá del orden que tengan, lo estoy comentando ahora, uno dice, bueno, el caballo negro es la muerte, el caballo rojo es la destrucción, el caballo amarillo es la enfermedad, entonces la población humana va a sufrir por sus pecados. No, nada de eso, porque si yo llevo adelante un evangelio con ese tipo de prédica, me estoy quedando en la Edad Media, ¿no? Un poquito, que ni siquiera en la Edad Media se pensaba plenamente así. Sí, en ciertos círculos protestantes muy arraigados, donde, bueno, la cuestión retributiva, por ejemplo, dentro de los cuáqueros o los puritanos norteamericanos, era de esta manera: vos hiciste mal, vas a recibir mal, y no es así. Entonces, cuando hablamos de términos apocalípticos o en contexto o género apocalíptico, no hablamos de que Dios piensa en destruir, hablamos de que Dios de alguna manera se manifiesta en la historia y se manifestará al fin de los tiempos. Ahora, la manifestación que Dios va a hacer al fin de los tiempos no tiene que ver con matar directamente a todo ser vivo en la tierra. Tiene que ver con que finalmente todo saldrá a la luz, y las personas que han hecho mal o el mundo que se está destruyendo tendrán su fin ya determinado por la destrucción. Si yo a una planta no le agrego el agua cotidianamente, la planta al cabo de 10 días, 15 días, se murió. Bien, entonces, porque la planta se muera, yo voy a decir, entonces la planta, no sé, tenía errores, la planta era una planta que no era normal. No, yo no la cuidé la planta, con lo cual la planta murió. Entonces, con el hombre pasa lo mismo. El hombre tiene vida, el hombre tiene un alma, el hombre es alma en cuerpo, y por ende debe cuidarse de todas las avenidas del alma para purificar su espíritu. Cuando no lo hace, bueno, su espíritu se contamina. Ahora, ¿Dios lo juzga por eso y lo condena a la muerte por eso? No, porque Dios es amor. En esencia es amor. Si en esencia es amor, no puede ir en forma contraria al amor. Y si el hombre que ama desea lo mejor para sus hijos, como dijo Jesús, ¿qué padre que tiene un hijo le va a dar una piedra por pan? ¿Cuánto más vuestro Padre? Bueno, entonces ahí hay que tomar en cuenta estas cosas. Resumiendo, la justicia en hebreo es tzedek. Tzedek implica un equilibrio, una retribución correcta. Bueno, la retribución correcta se verá al fin de los tiempos, donde las personas hayan escrito su propia vida para redención, salvación o para condenación. Una persona que haya hecho plenamente el mal, bueno, su alma lamentablemente no podrá, en el concepto cristiano, no podrá vislumbrar la eternidad junto al ser de Dios. Una persona que haya destruido otras vidas tampoco lo podrá hacer, pero no es Dios el que destruye. Dios, de alguna manera, sí podemos hablar de que Él está al timón de la historia humana, pero eso no significa que vaya a intervenir destruyendo la vida humana, porque Él dio todo lo que tenía por cada una de las vidas humanas, ¿no? Si no, no hubiera dado, digamos, el sacrificio que hizo a través de Jesucristo para poder redimir al mundo. Hubiera sido algo anacrónico. O sea, entrego a mi propio hijo, mi propio ser está sufriendo, dando su vida ahí en la cruz, pero después digo, este sí, este no, este sí, este no, por una cuestión que me parece que es bueno o me parece que es malo. De base, la redención que plantea el cristianismo es para toda la humanidad por igual. Está el que toma eso y está el que no. El que toma eso, en el concepto cristiano, podrá tener la visión beatífica de la eternidad de Dios junto a Dios. El que no lo toma no tendrá esa visión beatífica, o sea, esa visión santa, digamos, o esa visión supranatural. Entonces, la justicia es con misericordia. Uno diría, bueno, pero si esta persona hizo el mal, Dios debería tal cosa. Eso es lo que yo pienso, y entonces le traspaso al ser de Dios una idea mía. Cuando Dios, como dice Isaías, tiene sus pensamientos tan altos como el cielo de la tierra de nosotros, con lo cual
nunca podemos ejecutar ideas que Dios no va a tener, porque Dios es puro amor. Ese ser puro amor implica que no puede nunca desear el mal ni ejecutar el mal, con lo cual, cuando una persona hace cosas malas, esa persona se está separando de la bondad plena que es Dios, y a la vez está condenando su alma porque está alejándose de la verdad o de la luz, digamos, divina, ¿no? No sé si más o menos está ahí, se entiende el concepto, o tenés alguna pregunta, David. Sí, básicamente se entiende, o sea, lo que usted está explicando, que a veces nosotros tomamos, o sea, decimos Dios debe ser tal cosa, pero lo hacemos de acuerdo a lo que nosotros somos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Es como cuando alguien nos hace algo y no nos gusta, entonces uno lo quiere desaparecer, ¿no? Exacto, que es nuestra reacción, nuestra forma de pensar, o quiere vengarse, y esa venganza a veces la tomamos como, o sea, la hacemos como que Dios tiene que tomar esa actitud nuestra, humana. Exacto. Y no, pues no, Dios es Dios. Eso, por eso hay que tener mucho cuidado. Si alguien habla desde un púlpito, en una iglesia, tener mucho cuidado, porque la gente termina metiendo miedo al otro en vez de darle esperanza. Y ahí estamos volviendo 5 siglos atrás en la teología. O sea, no es la idea, no es la pedagogía divina la creencia a partir del miedo. Para nada. Es la creencia a partir de la fe, de la bondad, de la misericordia. No es para nada, digamos, ese tipo de mensaje. No. Pero bueno, muchos aprovechan y toman los versículos y bueno, llevan adelante cosas que no son, o sea, palabras propias, en vez de hacer una exégesis, digamos, una exégesis correcta de lo que es el Apocalipsis en este caso, ¿no? Yo no puedo poner mis ideas por sobre lo que es la teología. Entonces no estoy haciendo teología, estoy haciendo apología, ¿no? Y hacer apología es llevar, bueno, para mi redil las cosas, y las cosas no se llevan para el redil, hay que ser abiertos. Si uno hace teología, entonces tiene que tener en cuenta que bueno, tiene que ver las cosas y enfrentarse a las cosas de alguna manera sin miedo, ¿no? Es así, ¿viste? No hay vuelta. Pero bueno, algunos toman esto y dicen, bueno, voy a aprovechar para dar mis ideas y entonces después termina mal porque plantea cosas que están fuera de contexto, ¿viste? Bueno, profesor, esperamos que a nuestro amigo le haya servido. Un saludo para Enver Altamirano a propósito, que nos escucha en Lima, Perú, y a todos los que nos escuchan por allá. Bueno, un abrazo bien grande, y ahora continuamos, profesor, con el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Sí, yo estoy buscando de alguna manera también en mis fichas bibliografía, ¿viste? Que para tomar en cuenta, por ejemplo, uno de los textos que yo siempre a los cuales recurro en algún momento es este libro que se titula El Apocalipsis de San Juan, lectura teológico-litúrgica. El Apocalipsis de San Juan, lectura teológico-litúrgica. El autor es Emilio Aliaga Girbés. Emilio Aliaga Girbés. Y según veo, pueden encontrar el texto en PDF en internet, el libro completo, ¿sí? Pueden buscarlo, repito, parte del libro, Emilio por lo menos. Yo lo tengo completo, pero por lo menos en internet puede aparecer el Apocalipsis de San Juan de Emilio Aliaga Girbés, ¿sí? Sí. Después, bueno, también pueden conseguir, el que pueda, hay un libro muy bueno, que es de un teólogo adventista, de la iglesia adventista. Bueno, hay varios libros de este autor, de Humberto Dreyer, y es Dreyer con I latina Y, Humberto Dreyer. Tenés el libro El día de la expiación y la purificación del santuario, un libro muy bueno que enlaza
el proyecto, digamos, del santuario del Éxodo y Levítico y lo encuadra dentro de un contexto apocalíptico, profético, muy bueno. Lo repito, El Día de la Expiación y la Purificación del Santuario, de Humberto Treyer. Después, Los Sellos y las Trompetas, también del mismo autor, de Humberto Treyer. Son libros muy buenos de teología. Después yo me manejo con libros, por ejemplo, que corresponden a la tradición teológica, ¿no? Como ser la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, o La Ciudad de Dios de San Agustín, de Civitate Dei, ¿no? Pero está en castellano. Y bueno, después las obras completas de Martín Lutero, para tener en cuenta, son varios tomos, las obras completas de Lutero, son varios tomos, pero bueno, es interesante porque siempre va dando, digamos, ideas acerca del pensamiento profético, ¿no? Protestante sobre todo. Después hay libros que se pueden conseguir, digamos. Yo básicamente libros evangélicos no tomo demasiado, porque a veces tengo que tener en cuenta cómo encaran el género apocalíptico, ¿no? Eso hay que tener cuando uno va a pedir un libro. Hay que tener en cuenta eso, porque a veces encontramos uno que el título está muy bueno y después... bueno, resulta que no, que en realidad me dice otra cosa, o sea, es un libro, parece más alarmista que nada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para las cosas, ¿no? Bueno, básicamente esos libros son buenos, ¿no? Después de Humberto Treyer también, Apuntes de Apocalipsis, ¿no? Muchos lo pueden encontrar en internet, Apuntes de Apocalipsis. Yo me manejo mucho también con la literatura o la bibliografía que es de la Iglesia Adventista, porque ellos de alguna manera tienen un mensaje historicista del Apocalipsis. Entonces, claro, cuando uno va a hablar del historicismo, utiliza de los textos adventistas. Cuando uno va a hablar del preterismo, utiliza textos católicos, porque la teología católica trabaja con el preterismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde uno va tomando un autor u otro, ¿sí? Después está la serie de Humberto Treyer en YouTube. También pueden seguir la serie de Apocalipsis de Humberto Treyer, que hay cosas que van a ser similares a las que nosotros trabajamos acá y cosas que no, ¿sí? O sea, eso tienen que tenerlo en cuenta por el hecho de que hay cosas que sí se toman en cuenta y otras que no, que son propias por ahí de la denominación, pero en el sentido de lo que es el libro, bueno, uno tiene que ir viendo no qué me parece bien, sino qué se ajusta más a mi línea de pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que más se ajusta a mi línea de pensamiento? O cuál es primero tengo que definir cuál es mi línea de pensamiento también, ¿no? Porque eso es importante para yo tener una idea acabada de las cosas. Si yo no tengo una idea acabada de las cosas, entonces sí, lo que venga voy a leer y no le voy a prestar importancia a quién lo escribió. Pero también importa quién lo escribió. Hay que tener en cuenta eso, porque claro, hay cosas que, si no, de alguna manera yo voy a considerar que son correctas, pero resulta que en realidad no lo son. Bueno, no sé si nuestro amigo habrá tomado nota, pero bueno, es importante esto, y todos los libros que uno pueda ir viendo de historia, ¿no? Yo tengo los libros propios de historia que ayudan también al conocimiento de las cosas. Eso también hay que tenerlo en cuenta para poder estudiar, ¿sí? No sé si querés agregar algo sobre el tema de las lecturas, David. Sí, lo que pasa es que a veces, cuando, digamos, comenzamos a asistir a la iglesia, lo que sucede un poco es que hay esta actitud un poco de que no tienes que agarrarlo de afuera porque te puede confundir. Bueno, hemos hablado un poquito ya antes de esto, ¿no? Sí. Pero me parece importante resaltarlo.
Entonces, quizá ahora hay gente que está escuchando, mire, usted le está ofreciendo o le está recomendando literatura, por ejemplo, de autores adventistas en este caso. Entonces yo digo, yo soy miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía y el adventismo tiene una doctrina que es diferente a la mía en ciertos aspectos, y esto ahora, ¿qué hago con todo esto? Entonces ahí, bueno, el consejo sería, ¿no?, justamente lo que acaba usted de mencionar, tendría que tomar, en este caso, lo que ellos de algún modo saben más hacer, por decirlo así. Usted habló del historicismo, por ejemplo, pero yo quisiera escuchar de parte de usted, ¿cuál es el consejo aquí? ¿No? Porque a veces la gente puede tomarlo como algo, pero ¿cómo me va a decir que agarre de tal y después del otro, y después del otro que piensa diferente? Pero me parece muy rico a mí, pero no sé, quisiera añadir algo a eso, yo le pediría. Mira, yo creo que en realidad en la variedad está el gusto, como dicen, ¿no? Y creo que si uno va a hacer teología en serio, si uno va realmente a estudiar, es como la historia. Si vos vas a estudiar historia, no vas a estudiar solo un autor. Bueno, yo voy a tomar a Paul Johnson y voy a estudiar toda la historia moderna solo con los libros de Paul Johnson. O voy a estudiar desde el siglo XVIII hasta el XX, solo con los libros de Eric Hobsbawm, porque este autor me encanta, un autor inglés, marxista, y voy a leer todos los libros, los 5 libros básicos que él escribió. Y bueno, sí, está bien, que hay que leer a Hobsbawm, hay que leer a Johnson, hay que leer a un montón de autores, pero hay que leer a todos, no al que me gusta a mí. Hay que leer a todos, ¿no? La historia, vos fíjate que en el término profético estamos trabajando sobre cuestiones históricas, básicamente, y de interpretación. No es que 2 más 2 es 4 y punto. Entonces, la gente no está acostumbrada, pero hay que tener en cuenta que no hay una sola palabra sobre cosas que encima no vemos. O sea, si hay cientos de libros de historia escritos sobre cosas que supuestamente ocurrieron en el mundo, aún de las cuales se han encontrado referencias arqueológicas, ¿no? Imagínate de cosas que no se ven. Por ejemplo, estamos hablando de la justicia y la misericordia de Dios. Y bueno, estamos hablando sobre cosas que estamos, como dice ahí el apóstol Pablo, ¿no? Ahora vemos oscuramente, como se dice en latín, ¿no? El original, videmus per speculum in enigmate. Cuando dice in speculum, dice, vemos de forma, estamos especulando, como si viéramos a través de un prisma, de un espejo. O sea, y nosotros después le damos categoría de cierto a muchas cosas que en realidad son nuestras propias ideas, y hay que tener mucho cuidado con eso, que podemos cometer error. Acá, por ejemplo, otros libros que también son de buena consulta, voy a dar los títulos, ¿no? Profecía, preguntas y respuestas, ¿no? Un libro de David Jeremiah, ¿no? Sería Jeremías, pero en inglés Jeremiah, ¿sí? Termina con H, David Jeremiah. Profecía, preguntas y respuestas. No recomiendo para nada, porque en realidad tienen un tinte dispensacionalista, aquellos libros que involucran a Israel en las profecías, ¿no? A eso sí que no los recomiendo para nada, porque en realidad me parece que el dispensacionalismo es una teología, una especie de teología de análisis exegético que no le ha hecho bien al cristianismo, no le sigue haciendo bien a ciertos sectores evangélicos, y por eso ese tipo de libros no los recomiendo, ¿sí? Bueno, este de Jeremiah parece interesante. Después, Agentes del Apocalipsis, también del mismo autor. Bueno, y de Billy Graham, fallecido hace un tiempo, por ejemplo, el libro Aviso de Tormenta, ¿no? De Billy Graham. También, bueno, con ciertas cuestiones que tienen que ver por ahí con la cuestión esta de dispensacionalista, hay que leerlo con ese sentido. Uno muy interesante, de John MacArthur, Escatología y Profecía. Estos libros son buenos porque son libros generales, ¿no? Son libros que te permiten tener una introducción al análisis teológico, y son interesantes por eso mismo, ¿no? Porque te permiten entrar
al contexto teológico y aprender a cómo leer las cuestiones que son propias del Apocalipsis, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Hay un par de libros que por ahí no parecen apocalípticos o proféticos, pero que son muy buenos y se pueden conseguir en librerías evangélicas, que es La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, de Alfred Edersheim o Edersheim. La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Ese libro, son 2 tomos, sobre todo el segundo es excelente porque tiene toda una cuestión de explicación y de presentación de la escatología judía y de de los géneros proféticos judíos, que son muy buenos para poder entender cuando uno lee el Apocalipsis qué es lo que está leyendo, ¿no? Así que La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, de Alfred Edersheim. Después, por ejemplo, podemos considerar también de Billy Graham nuevamente, Hasta el Armagedón, ¿sí? Pero teniendo en cuenta la idea, digamos, un poquito más dispensacionalista de Billy Graham, ¿no? Hasta el Armagedón. Un libro después más tipo devocional, de Tozer, con Z, Tozer, Prepárate para el regreso de Jesús, ¿no? Libros por ahí más devocionales. Así que bueno, yo recomiendo ese tipo de libros porque me parecen más posibles de ser leídos sin entrar en cuestiones propias del dispensacionalismo, porque no me parece como algo, ¿no? Propio de lectura. Después, libros de tendencia católica que son muy interesantes, ¿no? De Carlo Maria Martini, Creo en la vida eterna. Muy interesante. No son propiamente exegéticos del Apocalipsis, pero que están dentro del encuadre escatológico, ¿no? Creo en la vida eterna, de Carlo Maria Martini. Después, Iremos todos al paraíso, de Daniel Marguerat y Marie Balmary. Marie, como en francés, Marie, pues María, Marie Balmary, con Y al final. Iremos todos al paraíso. Uno muy interesante, David Ortega Mena, Salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna, de David Ortega Mena. Un tema controversial, título, La resurrección de los muertos, el testimonio bíblico, la resurrección de los muertos. Muy interesante esto, porque lo vamos a hablar un poquito cuando sea el tema de Pascua. Muy interesante la resurrección de los muertos ahora, que la gente ya ni siquiera entierra a sus difuntos, sino que los crema, ¿ven? La resurrección de los muertos, de Zenén Vidal García. Bueno, después hay algunos más que iremos contando, pero estos son parte de libros que consulto, que tengo archivados, y otros que uno va encontrando también. Bueno, no sé si más o menos estábamos ahí con la bibliografía, David. Sí, me parece interesante. Yo creo que a los que le interesa han estado anotando. Y bueno, la idea es poder profundizar en el conocimiento, ¿no? El que está interesado en poder leer y poder informarse más, conocer más. Bueno, esperamos que le sirva, como siempre deseamos. Sí, cualquier cosa, siempre que te envíen las preguntas, no hay problema en repetir todo de vuelta, algunas cosas, todo, no hay drama. Siempre sí las versiones bíblicas para leer. Y también tomar en cuenta los comentarios bíblicos que aparecen en las Biblias, ¿no? Según la traducción. La NBI, Nueva Versión Internacional, que es la más utilizada en los seminarios de teología protestantes hoy día, NBI. Después la Biblia de Jerusalén, también de tradición católica, pero de excelente formación y traducción.
la Biblia del Pueblo de Dios, también, la Biblia Nácar Colunga, también, una buena versión que a mí me gusta mucho. Y bueno, son 3-4 versiones que pueden servir también para tener hay que comparar, ¿no? Cuando uno va leyendo tiene que comparar las palabras, porque salvo que uno pueda acceder a que hoy día hay, por supuesto, y también hay online los comentarios bíblicos, ¿no? Y también las versiones originales en griego y en hebreo que también se pueden conseguir. Y de comentarios bíblicos, bueno, ahí uno se puede manejar con distintos comentarios bíblicos que pueden ayudar al conocimiento también de las cosas. En todo caso, quizás ahí según la denominación a la cual la gente que está escuchando pertenezca, le puede consultar al pastor o al líder que tengan en la iglesia, y bueno, si quieren estar más seguros, qué comentario bíblico le recomienda, y bueno, ahí está, lo puede consultar y trabajar con eso también, o un diccionario bíblico, para cualquier... O sea, en realidad los estudios llevan su tiempo, no es una cuestión de respuesta inmediata, y puede llevar toda la vida. Entonces, bueno, uno tiene que armarse de la mejor bibliografía o la bibliografía que tenga a mano. Bueno, con respecto a los sellos, y ya casi no nos queda tiempito, pero bueno, no vino mal todo este repaso de ideas y de respuesta a preguntas. Tenemos en el capítulo 6 de Apocalipsis el tema de los sellos, estos sellos que son justamente la impronta de la realeza, porque permiten que se cierre el pergamino, y solamente es el Cordero, aquel que pasó por la muerte y vivió, el que puede abrir estos sellos para desentrañar y destrabar los destinos del mundo, ¿no? Entonces vamos a tener acá la aparición de 4 caballos. Viene un caballo blanco, un caballo bermejo o rojo, un caballo que luego va a salir que va a ser negro, y un caballo amarillo, ¿no? Para decirlo a modo de cierre, dado el tiempo, y luego continuamos el sábado que viene, estos caballos van a representar etapas distintas de la historia de la iglesia en sus primeros momentos, siglo I o II, o van a representar etapas de la historia a lo largo del tiempo, ¿no? Según la interpretación que yo le dé. Si yo hablo de un caballo blanco y tengo en cuenta la interpretación preterista, voy a hablar de los primeros tiempos de la pureza apostólica que coinciden con la iglesia de Éfeso. Si hablo desde el punto de vista historicista, también voy a hablar de una etapa de siglos, de lucha y pureza, de lucha cristiana, que digamos, contra los poderes contrarios al cristianismo, pero también de la búsqueda de la pureza, que nos pueden llevar los primeros 3, casi 4 siglos, y que también coinciden proféticamente, según el historicismo, con la iglesia de Éfeso, ¿no? Después, en contrapartida con esto, tenemos al segundo caballo, ¿no? Porque acá cada caballo va a denotar expectativas propias de la gente, porque el segundo caballo es bermejo, es rojo, y ese rojo me habla de la muerte. Entonces aquellos cristianos que fueron fieles después sufrieron el martirio, ¿no? Son los cristianos que tenían la corona, y esa corona que aparece en el versículo 2 es la corona de la victoria, o sea que son vencedores. Vieron en una etapa en la cual se va dando la pureza de la iglesia, la persecución de la iglesia, luego el caballo negro, que va a traer una balanza en la mano, y esto va a adelantar en los primeros siglos del cristianismo también problemas propios del Imperio Romano, problemas económicos. Ahí se va a hablar de 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, que era la medida de comida diaria de una persona, pero no da ni el aceite y el vino. Se interpreta a algunos que ese aceite y vino se refiere justamente a que iba a haber un proceso, o hubo un proceso de destrucción a nivel imperial, por ejemplo, mundial en ese momento, pero que el aceite, o sea, la manifestación del Espíritu Santo, y el vino, o sea, la participación de la sangre de Cristo por la redención humana, no iban a ser tocados e iban a seguir administrándose. Esta es una interpretación ya muy exegética, digamos, propia del historicismo, ¿no? Entonces acá estos primeros 3 caballos nos están hablando de una iglesia pujante, una iglesia que sale para vencer, como dice el versículo 2, una iglesia que se expande por
el Imperio Romano, una iglesia que sufre el martirio implica el testimonio, y es una iglesia que va a sufrir los embates propios de los problemas que va a sufrir el Imperio Romano. A su vez, el cuarto, con el color de muerto, el color demacrado, el color amarillo, no implica que Dios está emitiendo un juicio sobre esto, sino que hay muerte y el Hades le seguía, o sea, el sepulcro me está hablando de un tiempo en el cual hay destrucción, hay hambruna, hay problemas en la tierra. En el sentido preterista, cuando voy a este tipo de interpretación, estoy hablando de la debacle propia del Imperio Romano. Cuando voy al historicismo, voy a estar hablando de una etapa en la historia, podría ser la etapa de finales del medioevo, ¿no? Hace 500, 600 años, donde, bueno, hasta de religión aparecieron entre católicos y protestantes, ¿no? Interesante, 8, 10, donde se habla de, ¿no?, debajo de los altares en la antigüedad para presentar ofrendas. Hola, profesor. ¿Me escucha ahí? Por causa de la palabra y el testimonio. Sí. Sí, hubo una pequeña interferencia. En la última partecita, por favor. Hola, ¿me escuchó? Sí, ahora te escucho. Ahora lo escucho bien, lo escucho clarito. En lo último nada más que hubo una pequeña interferencia y salió un poquito distorsionado. Bueno, no, estábamos hablando del tema de las almas que están ahí debajo del altar y que pedían justicia. Perfecto. ¿No? Ya que hablamos del tema. Estas almas están vivas, o sea, son personas. ¿Cómo se ve esto en la profecía? Bueno, como es una profecía, el profeta va escribiendo lo que ve, pero no lo que ve es lo que existe real o materialmente. Esto es como si fuera una película que va pasando y se le muestra al profeta algo idealizado, ¿no? Una cuestión que él tiene que representar, y a mí me toca, o a cualquiera que estudie este género, le toca interpretar. Bueno, estas almas que están clamando justicia, que habían sido muertas por ser mártires, bueno, bien claro, ¿no? O sea, en el sentido preterista, los que habían padecido bajo el Imperio Romano; en el sentido historicista, los que estaban siendo muertos a causa de una fe, perseguidos por otro poder, por otra iglesia quizás. Entonces, bueno, estas almas están clamando justicia. Y fíjate la respuesta, esto para ir cerrando, fíjate la respuesta, ¿no? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas? ¿Y qué se les dijo? Bueno, se les dieron vestiduras blancas, símbolo de la justicia, de la santidad. Se les dijo que descansasen hasta que se completara el número, ¿no? O sea, hasta que la cantidad de personas que tuvieran vida eterna estuvieran, ¿no? Y vos fíjate, ¿cuál fue la respuesta, ¿no?, que dio de alguna manera Dios a todo esto? Dijo, bueno, voy a descender el fuego, voy a destruir, voy a hacer esto. No, en el sexto sello vemos cosas que pasan, que las vamos a ver el próximo sábado, pero en realidad se les dijo, bueno, descansen. Justamente el tema de la muerte es muy interesante en esto, porque la muerte se equipara a un sueño en la Biblia. Entonces tenían que seguir durmiendo, esperando básicamente la resurrección. Bueno, hasta acá llegamos hoy entonces con esta idea que hemos propuesto, definiendo justicia, misericordia, definiendo la bibliografía general, digamos, para poder afrontar el libro de Apocalipsis o el género profético, y también entonces la introducción a los sellos del Apocalipsis. Muy bien, profesor, muchas gracias, y les recordamos a nuestros amigos siempre que pueden contactarse con nosotros, mandar preguntas o dar sus opiniones, ¿no? Así que los que se han estado comunicando, muchas gracias. Y profesor, ¿algo más para terminar? No, esto está bien, que la gente mande preguntas, cuestione, plantee que no esté de acuerdo quizás, y plantee otra opción de interpretación para poder conocer, no hay ningún problema. Pero lo único, siempre lo hacemos en un marco de respeto y de tolerancia, ¿no? Creo que es lo más importante. Nunca por un nivel de suficiencia propia. Esto se estudia toda la vida y creo que lo más rico que hay es poder compartirlo. Así que por eso lo hacemos vos, yo y todos los que en el mundo hacen estas cosas, ¿no? Lo hacemos de
de motus propio, o sea, de voluntad propia, sin esperar nada a cambio, sino con la idea de que la gente aprenda también algunas cosas nuevas, que la gente piense, que la gente cuestione, porque si uno no cuestiona, no puede separar el trigo de la cizaña, como en la zaranda que habla la Biblia, ¿no? Entonces, creo que es bueno eso, y que cada uno se fortalezca en el espacio religioso donde está, o sea, que cada uno se fortalezca en su iglesia, en su denominación, sepa lo que cree. Nunca va a haber un 100% de adhesión a todo, porque hay cosas que uno dice, no, pero a mí me parece que esto, que lo otro, y está bien que sea así, porque vos podés terminar una carrera, tener un título universitario, y no por eso todo lo que leíste estuviste con todo de acuerdo. Lo aprobaste para tener el título, pero vos tenés que tener tu idea personal y propia, y eso es muy importante, no perder el juicio propio. Y creo que acá en este programa, y vos siempre lo decís, alentamos justamente el estudio y alentamos que cada uno, en el lugar que está, active de manera positiva para el bien de la humanidad, porque básicamente la fe, sea cristiana, sea judía, sea musulmana, es para y de todas las filosofías orientales, es para el bien del hombre y de la mujer, o sea, para que el ser humano, crezca, en gracia, en misericordia, en amor, en buena voluntad, y seamos personas de bien, ¿no? Que le dejemos a nuestros hijos un mundo mejor. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Saludos a la familia, que tengan muy buena semana y será hasta la próxima, entonces. Bueno, igualmente a vos, David, para vos, tu familia, el trabajo, todo lo que hagas en tu vida y para toda la audiencia. Un abrazo. Un abrazo. Era el profesor Martín Aizikovic con nosotros. Como siempre, acompañándonos.